Hola, soy el doctor Anselmo Flores Andrade y sean bienvenidos al programa Conversaciones con Perspectiva. En el año pasado, el Colegio Nacional cumplió 80 años de existencia. En ese contexto, eh, el colegio publicó el opúsculo La Fundación del Colegio Nacional del doctor Javier García Diego Dantán, con quien conversaremos el día de hoy. Y antes de darle la palabra, permítanme presentarlo. El doctor García Diego cuenta con dos doctorados, uno en Historia de México por el Colegio de México y otro en Historia de América Latina por la Universidad de Chicago. Desde el 2008, el doctor Javier García Diego es miembro de la Academia de Historia, también es miembro desde 2012 de la Academia de la Lengua y es asimismo miembro del Colegio Nacional desde 2016. Actualmente, el doctor Javier García Diego es director de la Capilla Alfonsina y profesor investigador del Colegio de México, donde también fue director del Centro de Estudios Históricos y presidente del Colegio de México en dos periodos. También fue director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana. El doctor Javier García Diego es autor de innumerables obras, entre las que solamente voy a mencionar Alfonso Reyes, un hijo menor de la palabra, publicado por el Fondo de Cultura Económica, Rudos contra Científicos, la Universidad Nacional durante la Revolución Mexicana, publicado por el Colegio de México y la UNAM, México Moderno a través de sus décadas, publicado por el Colegio Nacional, el fondo, la casa y la introducción del pensamiento moderno en México, publicado por el Fondo de Cultura Económica, autores, editoriales, instituciones y libros, estudios de historia intelectual, publicado por el Colegio de México, hacia el centenario de la Constitución, discurso del ingreso del doctor Javier García Diego, la excelente obra biográfica sobre Alfonso Reyes, solo puede sernos ajeno lo que ignoramos. Y el tema que nos convoca de hoy, la fundación del Colegio Nacional. Doctor Javier García Diego, gracias por aceptar la invitación para estar con nosotros. No, es un gusto y saludos a ti, Anselmo, y a todos los que nos escuchan o vean. Vamos a iniciar, doctor García Diego. Doctor García Diego, quiero iniciar este diálogo con la siguiente pregunta. La historia del Colegio Nacional no inicia a raíz del decreto que la creó. ¿Podría compartir para el público que nos va a ver y escuchar cuáles son los antecedentes del Colegio Nacional y sobre todo qué historias y experiencias llevaron consigo sus miembros fundadores? Lo escuchamos. Gracias. Bueno, efectivamente, todas las instituciones, no solamente el Colegio Nacional, cuando son fundadas, tienen antecedentes. Nunca se nace en ese momento, vamos a decirlo, cronológico. Pero yo lo que quisiera señalar son dos cosas, Anselmo. Primero que todo, la Revolución Mexicana fue una revolución, sí, en una primera fase destructiva, pero también pronto se convirtió en una revolución constructiva, proteica, en el sentido de que transformaba la realidad nacional. Primero, claro está, era urgente pacificar el país y primero que todo surgieron las instituciones políticas, por ejemplo, la Constitución de 1917, el Partido Nacional Revolucionario para, digamos, organizar debidamente los procesos electorales. Luego tuvieron necesidad de crear instituciones económicas, por ejemplo, el Banco de México en 1925. Otras instituciones, bueno, las comisiones nacional, Comisión Nacional de Irrigación, Comisión Nacional de Caminos, Comisión Nacional Bancaria, todo esto es durante el periodo presidencial de Plutarco Las Calles, la segunda mitad de los 20. Luego vinieron las instituciones sociales. Estoy pensando sobre todo en la CTM de 36, en la CNC de 38,
para organizar a los sectores populares, a las masas, como podríamos decir. Tiempo después, ya el país pacificado, ya encarrilado, pudieron crearse varias instituciones, digamos, educativas y culturales. Por ejemplo, en 1939, el INAH, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, en 1940 el Colegio de México, antes el Fondo de Cultura Económica en 34, aunque realmente se refundó a partir de 38-39. En 1942 el Seminario de Cultura Mexicana, que es una institución que yo considero hermana del Colegio Nacional. Y bueno, este finalmente en 1943. Ahora bien, hay otro tipo de antecedentes. Si uno revisa a los fundadores del Colegio Nacional, tenemos, por ejemplo, que varios de ellos fueron miembros del Ateneo de la Juventud, que fue fundado en 1909. Estoy mencionando a Antonio Caso, José Vasconcelos, Alfonso Reyes. Luego otros fueron también miembros de la Escuela Nacional de Altos Estudios. Podríamos repetir el nombre de Caso, pero en fin, es importantísimo ese antecedente. Otros fueron miembros de la generación de los siete sabios, ¿sí? Como Alfonso Caso y Cosío Villegas y Manuel Tucent, aunque no son de los 15 fundadores, entraron pronto al Colegio Nacional y traían, digamos, el embrión de haber sido parte, si no de los siete sabios, sí por lo menos de la generación de 1915. Y ahora, otro gran antecedente que rompe con esta cronología que hice de la creación de instituciones es la SEP. Para mí, la Secretaría de Educación Pública es una de las principales instituciones creadas por la Revolución Mexicana. En ella participó como el creador, como el diseñador, como el primer secretario, pues nada menos que José Vasconcelos, miembro del Colegio Nacional. Pero en la creación de la SEP lo acompañaron muchos otros o varios otros miembros del Colegio Nacional. Eso en cuanto a antecedentes. Ahora, yo quisiera hablar también del contexto. Bueno, algo dije ya, el país estaba ya pacificado, empezaba el crecimiento económico que vino con la Segunda Guerra Mundial, la sustitución de importaciones, la urbanización y demás. Por otro lado, también fue importante que declinara esta ideología nacional revolucionaria o una ideología, digamos, incluso socialista o con ciertos visos de socialismo y con un nacionalismo extremo que fue imperante durante el sexenio de Lázaro Cárdenas. Vamos, a lo que quiero decir es que muchos veteranos de la revolución pensaban que los problemas sociales, económicos, políticos de México se resolvían con compromiso, con sensibilidad social, con voluntad política. Eso quedó claro que era insuficiente y ya para 1940, cuando 3 años antes de que se crea el Colegio Nacional, pues es evidente que la solución de los problemas sociales, si bien requiere de voluntad, si bien requiere de sensibilidad, sobre todo requiere de capacitación técnica, de perspectiva profesional. También es importante señalar otro contexto que fue la llegada del exilio español, no porque ellos se fueran a convertir en miembros del Colegio Nacional, de hecho no podían serlo, el Colegio Nacional exigía que sus miembros fueran, en sus orígenes, sus miembros fueran mexicanos por nacimiento. Pero sí, la fundación del Colegio de México con estos españoles que vinieron del exilio fue un acicate, digamos, para que otros intelectuales fundaran un colegio que ya no dependiera del exilio español, sino que fuera un colegio, el Colegio Nacional, vinculado a intelectuales estrictamente mexicanos. Doctor Javier García Diego, hay un personaje que también es importante, no es de los fundadores, pero tiene un papel relevante. Jaime Torres Bodet, ¿qué nos podría decir al respecto? Bueno, Jaime Torres Bodet es uno de los personajes más importantes del siglo XX mexicano.
Y por cierto, este año se están cumpliendo, o ya se cumplieron, 50 años de su fallecimiento. Él murió en 1974, pero efectivamente Jaime Torres Bodet, bueno, primero que todo, siendo muy joven, casi egresado de la preparatoria, se convirtió en secretario de la Escuela Nacional Preparatoria. De ahí lo ubicó José Vasconcelos para convertirlo en su secretario particular. A la salida, antes, perdón, de que saliera José Vasconcelos, lo cambió de su secretaría particular a la Dirección General de Bibliotecas y Publicaciones de la SED. Es importantísimo, a él se le debe todo este impulso editorial que tuvo Vasconcelos, o que tuvo, digamos, la SED durante los años de Vasconcelos. Al salir Vasconcelos de la Secretaría, asumió el cargo Bernardo Gastelum, doctor sinaloense, un hombre de cultura, y Torres Bodet permaneció cerca de él. Luego siguió a Bernardo Gastelum digamos, al Departamento de Salubridad, aún no era secretaría. Y es curioso mencionarlo, o a algunos les parecerá curioso, pero este señor, este doctor Gastelum, desde el Departamento de Salubridad y a través de Torres Bodet, que era su secretario, pues financiaron la revista Contemporáneos, para decirlo rápido. Luego tuvo unos años, cerca de 10 años, en el servicio diplomático. Le tocó la experiencia de la Europa previa a la Segunda Guerra Mundial. Torres Bodet es testigo del ascenso del fascismo, del ascenso del nazismo, páginas conmovedoras, era un hombre pues con una perspectiva realmente profunda. Regresó a México y bueno, tuvo muchos cargos digamos, de alto nivel, subsecretario de Relaciones Exteriores, secretario de Educación, secretario de Relaciones, volvió a ser secretario de Educación, director de la UNESCO, o sea, uno de los mexicanos de verdad más importantes en cuanto a creación de instituciones. Y efectivamente, cuando él llega a la Secretaría de Educación, si no mal recuerdo, en diciembre, noviembre de 1943, el Colegio Nacional ya había sido fundado, pero no cabe la menor duda que encontró un gran apoyo en Jaime Torres Bodet, repito, como secretario de Educación, y a su vez, años después, Torres Bodet ingresaría al Colegio Nacional. Bueno, yo de verdad insisto, es un mexicano al que creo que no se le ha recordado lo suficiente en este año en que se cumplen 50 años de su fallecimiento. En cuanto a creación de instituciones, bueno, olvidé mencionar dos que son muy importantes. Durante sus años como secretario de Educación, o durante el segundo periodo de secretario de Educación, pues nada menos que es el inventor, el creador de los libros de texto gratuitos. México no tiene cómo pagar la existencia de los libros de texto gratuito, y también fue el creador del Museo Nacional de Antropología, tal vez nuestro máximo orgullo en términos arqueológicos, en términos de identidad nacional, en términos culturales. Se necesita algo más para agradecer y para de verdad recordar la vida de Jaime Torres Bodet, o con eso basta. Totalmente de acuerdo con usted, doctor García Diego. Y un pequeño pregunta. Entre las funciones principales del Colegio Nacional está acercar y difundir el conocimiento científico a todos los habitantes. En ese sentido, ¿cómo podrían hacer el público que nos va a ver y escuchar interesados en escuchar a estos grandes científicos, académicos, lo mejor que tiene el país? ¿Cómo puede hacer para escuchar sus investigaciones, sus textos, su obra, doctor? Sí, es muy sencillo, Anselmo. A ver, yo decía que el Colegio Nacional y el Seminario de Cultura Mexicana son instituciones paralelas. Las dos fueron creadas durante el mandato de la Secretaría de Educación Pública de Bejar Vázquez, que ha sido poco reconocido. Primero que todo, tanto el seminario como el Colegio Nacional son parte de la estructura de la SEP. O sea, no son eh, asociaciones civiles ni nada por el estilo, son parte integral de la estructura de la SEP. Ahora, ¿por qué pienso que son instituciones paralelas, hermanas, no gemelas, pero hermanas?
porque el Seminario de Cultura Mexicana se creó en 1942 con extraordinarios mexicanos. Bueno, voy a mencionar, por ejemplo, Frida Kahlo, Manuel M. Ponce, digo, para comenzar así con dos nombres fuertes, ¿no? Y el objetivo del Seminario de Cultura Mexicana es que esos personajes, sus miembros, fueran a dar conferencias a las diferentes ciudades del país que organizaran alguna corresponsalía del Seminario de Cultura Mexicana, que se hiciera responsable pues, de la organización de estas conferencias que hacían los miembros de número. Meses después nace el Colegio Nacional y tiene una encomienda parecida, porque las conferencias, así se dice en su decreto de creación, tenían que ser impartidas en su sede. O sea, el Colegio Nacional para impartir conferencias en Ciudad de México, en su sede, en el centro histórico, y el Seminario de Cultura para impartir conferencias fuera de la capital. Por eso yo veo que son instituciones paralelas. Ahora, desde un principio, si uno ve el decreto de creación, pero sobre todo si uno ve la historia hasta el día de hoy, ¿sí? Vamos, el fin de semana fue un fin de semana muy intenso en el Colegio Nacional. Lo primero que se dice es que es una institución para difundir conocimientos científicos, ¿sí? Artísticos y humanísticos. Pero, repito, para difusión, ¿qué quiere decir? Que en esa institución, en el Colegio Nacional, estos grandes personajes estaban obligados a dar conferencias para el público general. Segundo, absolutamente gratis, ¿sí? Nunca se ha cobrado ni se ha restringido la entrada. Tercero, no se requieren prerequisitos, no se le exige a uno que tenga una licenciatura o una maestría. Uno puede llegar y oír a las máximas, digamos, figuras del arte, de las humanidades o de la ciencia en México, con solo presentarse. También se dijo desde un principio, Anselmo, que no era una institución universitaria, que no se confundiera con una institución para otorgar posgrados. Estamos hablando de que en ese entonces, en la Universidad Nacional, pues apenas estaban empezando a crearse los institutos de investigación. No todas las escuelas tenían posgrados, pero sí se dijo muy claro, esa es una responsabilidad de la universidad, la responsabilidad del Colegio Nacional no es otorgar posgrados, es hacer labor de difusión, ¿sí? También tiene otra característica desde un principio que tiene que ver con la presidencia de Ávila Camacho, que es durante la cual se funda el Colegio Nacional. Ávila Camacho, presidente del 40 a 46, bueno, pues a la mitad de su sexenio se funda el Colegio Nacional. Recordarás que, digamos, el lema fundamental, el proyecto fundamental de Ávila Camacho era unificar al país, la unidad nacional, porque el país había quedado muy dividido después del sexenio cardenista. Bueno, pues en el Colegio Nacional también se unifican disciplinas y se unifican personalidades. O sea, la Academia de la Lengua pues únicamente tiene escritores, poetas, filólogos, lingüistas. La Academia de la Historia únicamente tiene historiadores o bueno, en todo caso algún antropólogo, algún arqueólogo. ¿Sí? La Academia de Medicina lo mismo, la de Ingeniero, la de Jurisprudencia, son academias profesionales, disciplinarias. En cambio, en el Colegio Nacional desde un principio van a convivir arte, humanidades y ciencias. Dentro del arte, por ejemplo, van a convivir literatura, va a convivir música y pintura. Voy a dar los nombres, porque esto es importante que la gente sepa quiénes fundaron el Colegio Nacional. En literatura se buscó tener un poeta, un ensayista y un novelista. O sea, los tres campos de la literatura. El poeta, pues el poeta más importante de ese momento, sin lugar a dudas, Enrique González Martínez. En novela, pues el creador de la novela de la Revolución Mexicana, el novelista más importante del siglo XX en México, Mariano Azuela. Y en ensayo, pues el ensayista excelso, que era Alfonso Reyes. En pintura, Diego Rivera y José Clemente Orozco. O sea, ¿alguien tiene que agregar algo a estos dos nombres? En música, Carlos Chávez. ¿Eh? Ahora, como en todas las instituciones, Anselmo, había un número limitado de sillas. Entonces, siempre habrá exclusiones. ¿Sí? Uno dice, bueno, ¿por qué no Martín Luis Guzmán?
Bueno, porque entró Mariano Azuela como novelista. ¿Quién es mejor, Martín Luis Guzmán como novelista o Mariano Azuela? Bueno, pues que lo digan los expertos. O en música, por ejemplo, ¿por qué no ingresó Manuel M. Ponce y sí ingresó Carlos Chávez? Bueno, quienes hicieron la selección tomaron la decisión. Por cierto, Manuel M. Ponce estaba ingresando el año anterior al Seminario de Cultura. Hay un poco una división, digamos, una repartición salomónica. Pero Manuel M. Ponce está reconocidísimo, miembro del Seminario de Cultura y además enterrado en la Rotonda de los Hombres Ilustres. Digo, bueno, ya no se llama de los hombres, pero cuando ahí fue enterrado, sí. Lo mismo van a convivir pedagogos como Ezequiel Chávez, filósofos como Antonio Casi Vasconcelos, y lo mismo podemos hablar de científicos. Entonces, conviven disciplinas. Habrá un biólogo, habrá un físico, estoy hablando de Sandoval Vallarta, estoy hablando de Sarazo Terena, habrá un geólogo, Ezequiel Ordóñez. Por cierto, Ezequiel Ordóñez es el descubridor del petróleo en México, es el que descubrió los primeros yacimientos. Estamos hablando de gigantes, de auténticos gigantes. ¿Qué se le puede cuestionar a Antonio Caso, por ejemplo? Es el más grande filósofo del siglo XX mexicano. Eso no se discute, ¿sí? Bueno, pero también había que hacer convivir personalidades. Entonces, no es fácil estar en una reunión con 15 personas, dos de las cuales eran auténticos volcanes en erupción, como Diego Rivera y José Vasconcelos. Otros eran, digamos, de personalidad discreta, Alfonso Reyes, Ezequiel Chávez, pero tener ahí a esos, repito, dos volcanes en erupción, pues era una cosa realmente importante. Pero en fin, podríamos seguir mencionando nombres. Voy a ir por partes. Ya mencioné a Suena. Alfonso Caso, el creador de la arqueología en México, el creador de la, digamos, de la política indigenista, en fin. Antonio Casero lo mencioné, Carlos Chávez ya lo mencioné al compararlo con Manuel M. Ponce, Ezequiel Chávez, pues el gran pedagogo, de una u otra manera, el que diseñó la Universidad Nacional de Altos Estudios. Justo Sierra firma el decreto, pero el que lo redactó fue Ezequiel Chávez. Isaac Ochoterena, ese gran biólogo, Ezequiel Ordóñez ya lo mencioné, a los pintores Orozco Rivera también, Sandoval Vallarta, bueno, tal vez el científico mexicano más importante del siglo XX, el oftalmólogo Uribe Troncoso, reconocidísimo en Estados Unidos, Vasconcelos, el doctor Ignacio Chávez, también fundador, bueno, el creador de la medicina por especialidades en México, el gran cardiólogo, el gran humanista, el gran rector. Son 15 gigantes, en realidad, que repito, pues en ocasiones había que hacer convivir a estas grandes figuras y no siempre me imagino que fue fácil, porque yo no quisiera ver un choque entre Vasconcelos y Diego Rivera, cuando a lo mejor sí hubiera sido muy interesante. Seguramente, doctor. Y para el público que nos va a ver y escuchar, para que se anime a leerlo, también aquí podrán encontrar algunas otras preguntas, doctor. ¿Por qué no está un Vicente Lombardo Toledano o un Manuel Gómez Morín? Bueno, a ver, También, eso es muy claro. Desde un principio se dijo que el Colegio Nacional iba a ser apolítico. A ver, podían entrar funcionarios ilustrados, por ejemplo, Torres Bodet, ¿no? Pero dirigentes políticos siempre se hicieron a un lado. Entonces, en este caso, Lombardo Toledano, que tenía muchos méritos para ingresar, lo mismo que Manuel Gómez Morín, bueno, pues uno fundador del PP o Partido Popular Socialista y el otro fundador del PAN. Yo me imagino que lo mismo pasó con Reyes Heroles, que también tenía capacidad para ingresar, y gran historiador, gran politólogo, gran jurista, pero pues sí tenía una militancia, no solamente como funcionario, que lo fue, pero también tuvo una militancia partidista, llegó a ser dirigente del PRI. Entonces yo creo que estos fueron argumentos muy importantes. Lo que se buscaba es que si fuera una institución sin políticos militantes, sin dirigentes políticos. Ahora, vuelvo, estás mencionando que se lea ese opúsculo. Lo que yo quisiera señalar, Anselmo, es que el Colegio Nacional mantiene el espíritu original. Esta semana pasada tuvimos diario
un seminario, de hecho fue de fin de semana a fin de semana, fueron prácticamente 10 días, dedicados al agua, desde la perspectiva pluridisciplinaria del Colegio Nacional. Entonces, hubo intervenciones como la del doctor Salucán, que inauguró el coloquio, hubo intervenciones de Julia Garayas, expertos en el agua, hubo también de astrónomos, a ver si hay agua en el universo o no. Hubo también la perspectiva de los arqueólogos, la administración del agua en el mundo prehispánico, en fin, hasta los escritores como Juan Villoro habló sobre el agua y la literatura, Gabriel Ortiz, la música también se refirió a la música, al agua y la música, en fin, esta es otra de las características del Colegio Nacional, ser pluridisciplinario, ¿sí? Hay oferta cultural, oferta educativa para todos. Siempre bienvenidos, de verdad. Yo no creo que nunca se le haya hecho un mal gesto, una mala cara a un público que va, a un ciudadano que va a una conferencia. Lo recibimos siempre con los brazos abiertos, absolutamente gratis. Y bueno, es la oportunidad, es como a mí me decían, gente pues que tenía la posibilidad de repente oír las conferencias sobre el mundo griego de Alfonso Reyes enteramente gratis, oír las conferencias de Diego Rivera sobre música. Esas cosas no tienen precio. Por ejemplo, hoy en día oír a Sarucán, hace unos años, desgraciadamente falleció joven prematuramente, oír a Mario Molina, una conferencia de Mario Molina, una conferencia del doctor Sarucán, le pueden cambiar la orientación vocacional a un joven. Son conferencias que te pueden definir el futuro de tu vida. Entonces, hay que ir al Colegio Nacional, que siempre van a encontrar cosas interesantes. Totalmente de acuerdo. También invito al público que sigue este programa, doctor, y finalmente, porque ya tenemos unos minutos, en síntesis, como menciona la investigadora Fabiola Rodríguez Barba, experta en diplomacia cultural, y usted mismo lo acaba de comentar, fue un periodo, el nacimiento del Colegio Nacional, un periodo de creación de instituciones políticas, sociales, económicas y culturales. La última pregunta, brevemente, doctor García Diego. En esta sociedad digital, con una multitud de instituciones culturales y de centros académicos de los más variados, ¿qué desafíos observa usted o retos enfrenta el Colegio Nacional para mantenerse como una institución de y para el conocimiento? No, en términos tecnológicos somos muy modernos. Puede parecer una institución añosa, pero es muy moderna en términos tecnológicos. Entonces, sí mantenemos esta idea de que las conferencias se dan en la sede. Entonces, son conferencias híbridas, está el ponente en la sede, ¿sí? Salvo los años de la pandemia, pero al mismo tiempo se reproduce por nuestras redes con diferentes plataformas y hoy de repente tenemos público en Colombia, en Tijuana, en Santiago de Chile, en muchas ciudades norteamericanas, población mexicana. Entonces, sí, por un lado nos afecta digamos, el público presencial, pero multiplica la, la asistencia, digamos, por plataformas digitales. Ahí tenemos auténticos expertos, por ejemplo, Antonio Lascano dando sus conferencias sobre el origen de la vida, tiene miles de espectadores en vivo y muchos más, muchos miles más en visitas posteriores. Así que el colegio métanse a la página del Colegio Nacional y verán todo lo que les ofrece esta semana y la próxima y el año que entra y siempre. Así es, doctor, y solamente para el público que nos va a ver y escuchar, comentarles la importancia del Colegio Nacional. Por ahí, de entre sus miembros, tres han obtenido el premio Nobel, siete el premio Príncipe de Asturias, cuatro miembros premio Cervantes, 12 miembros también la medalla Belisario Domínguez, y creo que alrededor de 70 miembros han sido reconocidos con el Premio Nacional de Ciencias y Artes. Y ya no Eh, mencionamos los honoris causa, porque digo, Miguel de Portilla tenía más de 20 el solo. Este, sí, los tres premios Nobel mexicanos eran miembros del Colegio Nacional. García Robles, Octavio Paz y Mario Molina. Así Así que es. uno está ahí en buena compañía, en hombros de gigantes.
Claro, doctor, solo me resta decir, soy el doctor Anselmo Flores Andrade y fue un honor haber conversado con el doctor Javier García Diego Dantán y por supuesto recomiendo ampliamente este opúsculo, de la cual apenas es el inicio de una obra mayor porque el doctor está continuando redactando los siguientes etapas del Colegio Nacional. Así es, así En es. este opúsculo, solo ustedes podrán encontrar la fundación del Colegio Nacional y el perfil de sus miembros. Y doctor García Diego, tengo 36 años de conocerlo y tratarlo, y con esa distancia y conocimiento, permítame decirle que usted es un maestro emérito de la nación, sin lugar a dudas. Hasta la Bueno, próxima. a ver, Anselmo, el nombramiento cuando se te invita a hacer, se te elige, porque es por elección de todos los miembros en el Colegio Nacional, sí, el nombramiento dice maestro emérito de la nación. Y uno puede decir, ah, qué orgullo, yo diría, ah, qué compromiso, más bien compromiso y orgullo. Así es, doctor García Diego. Gracias y hasta la próxima emisión, doctor. La próxima, Anselmo, y suerte en todos tus retos intelectuales. Gracias, doctor. Hasta pronto.